Dicen que algunos lugares esconden su verdadero rostro hasta que alguien decide recorrerlos sin prejuicios. Rumanía es uno de ellos. Durante siglos, su nombre ha estado rodeado de leyendas, pero detrás de estos relatos existe un país donde castillos, montañas y pueblos antiguos narran una historia mucho más fascinante de lo que imaginas. En este viaje dejaremos atrás los mitos para descubrir los escenarios que han dado forma a la identidad de Rumanía. Cada lugar abrirá una nueva página de su historia, revelando paisajes, monumentos y tradiciones que, juntos, muestran el verdadero carácter de una de las naciones más cautivadoras de Europa. Quédate hasta el final, porque cada destino nos acercará un poco más a la esencia de este país. Y si disfrutas descubriendo la historia y la belleza de los lugares más fascinantes del mundo, suscríbete y acompáñanos en el próximo documental. El Castillo de Bran es una fortaleza medieval situada en la localidad de Bran, cerca de la ciudad de Brasov, en la histórica región de Transilvania. Levantado sobre una imponente formación rocosa y rodeado por las montañas de los Cárpatos, constituye uno de los monumentos más reconocibles de Rumanía. Su inconfundible silueta, con torres, murallas de piedra y tejados inclinados, ha despertado la imaginación de viajeros durante generaciones. Aunque gran parte de su fama internacional está relacionada con la figura de Drácula, su verdadero valor reside en la historia, la arquitectura y el papel estratégico que desempeñó durante siglos. La construcción del castillo comenzó a finales del siglo XIV, cuando los sajones de Brasov recibieron autorización del rey Luis I de Hungría para levantar una fortaleza destinada a proteger el importante paso comercial que unía Transilvania con Valaquia. Gracias a su privilegiada ubicación, el castillo permitía controlar el tránsito de comerciantes, mercancías y viajeros que atravesaban esta ruta de montaña. Con el paso del tiempo, además de servir como fortaleza defensiva, también funcionó como puesto aduanero y centro administrativo, desempeñando un papel fundamental en la protección de la frontera y en el desarrollo económico de la región. Siglos después, el castillo inició una nueva etapa cuando fue entregado a la Reina María de Rumanía. La soberana impulsó una cuidadosa restauración que transformó la antigua fortaleza en una residencia real de verano, adaptando sus interiores para hacerlos más confortables sin alterar su carácter medieval. Incorporó elegantes salones, mobiliario refinado, jardines y espacios decorativos que aún hoy reflejan su estilo personal. Gracias a estas intervenciones, el castillo pasó de ser un edificio estrictamente militar a convertirse también en un símbolo de la monarquía rumana. La fama mundial del castillo de Bran está estrechamente vinculada a la leyenda de Drácula. Aunque millones de personas lo identifican como el hogar del célebre vampiro, la evidencia histórica cuenta una historia distinta. No existen pruebas concluyentes de que Vlad III, conocido como Vlad el Empalador, residiera allí durante largos periodos, y tampoco hay constancia de que el escritor Bram Stoker visitara el castillo antes de escribir su famosa novela. La asociación surgió principalmente por la apariencia misteriosa del edificio y por su semejanza con la fortaleza imaginada en la obra literaria, convirtiéndose con el tiempo en uno de los mayores atractivos turísticos de Transilvania. En la actualidad, el castillo de Bran funciona como un museo abierto al público. Sus salas conservan muebles, obras de arte, objetos personales de la Reina María y diversas exposiciones que permiten conocer tanto la historia medieval del castillo como su etapa como residencia real. El recorrido conduce por estrechas escaleras, patios interiores, torres de vigilancia, pasadizos y habitaciones que mantienen el ambiente de épocas pasadas. En los alrededores también se encuentran un museo etnográfico al aire libre, donde pueden observarse antiguas viviendas, molinos y construcciones tradicionales que muestran cómo era la vida rural en esa región de Rumanía. Más allá de la célebre leyenda vampírica, el castillo de Bran representa uno de los mejores ejemplos del patrimonio medieval rumano. Su historia, ligada al comercio, la defensa, la monarquía y la tradición popular, demuestra cómo un monumento puede convertirse en el punto de encuentro entre la realidad y la imaginación.
hoy continúa siendo uno de los destinos más visitados del país, no solo por el mito de Drácula, sino por la riqueza histórica y cultural que guarda entre sus antiguos muros. El Castillo de Peles es uno de los palacios históricos más importantes de Rumanía y una de las obras maestras de la arquitectura europea del siglo XIX. Situado en la ciudad de Sanaia, al pie de los montes Busegui y rodeado por los densos bosques de los Cárpatos, fue concebido como residencia de verano de la familia real rumana. Su elegante silueta, con torres esbeltas, fachadas ornamentales y tejados de pronunciada pendiente, lo convierte en uno de los monumentos más fotografiados del país. Además, su belleza arquitectónica destaca por haber incorporado innovaciones tecnológicas que lo situaron entre las residencias reales más modernas de su época. La construcción del castillo fue impulsada por el rey Carlos I de Rumanía, quien eligió este entorno montañoso por su cima agradable y la tranquilidad del paisaje. Las obras comenzaron en 1873 y continuaron durante varios años, incorporando mejoras y ampliaciones que enriquecieron el conjunto arquitectónico. La presencia de la familia real impulsó el crecimiento de Sanaia, transformando una pequeña localidad en un importante centro turístico, cultural y político. Desde entonces, la ciudad ha mantenido un estrecho vínculo con la historia de la monarquía rumana. El diseño del Castillo de Peles combina principalmente los estilos neorrenacentistas y neogótico, aunque también incorpora influencias alpinas visibles en sus balcones de madera, galerías y cubiertas decoradas. Cada detalle fue cuidadosamente pensado para transmitir elegancia y refinamiento. En el interior se distribuyen más de 170 estancias, cada una con una personalidad propia. Los visitantes pueden contemplar salones revestidos con maderas finamente talladas, britales de gran colorido, chimeneas esculpidas, tapices, porcelanas, colecciones de armas históricas y obras de arte procedentes de distintos países europeos. Esta extraordinaria diversidad convierte al castillo en una auténtica síntesis de las artes decorativas del continente. Más allá de su riqueza artística, el Castillo de Peles simboliza una etapa de modernización para Rumanía. Fue una de las primeras residencias reales de Europa en contar con electricidad producida por una central propia y también incorporó sistemas avanzados de calefacción, iluminación y otras comodidades poco habituales para la época. Estas innovaciones reflejaban el interés del rey Carlos I por impulsar el progreso y acercar el país a los avances tecnológicos del resto de Europa. En la actualidad, el Castillo de Peles funciona como un museo nacional abierto al público y conserva buena parte de su mobiliario y decoración originales. La visita permite recorrer varias de sus salas históricas, admirar sus jardines, terrazas y fuentes ornamentales, además de disfrutar del paisaje natural que lo rodea. Muy cerca se encuentra el Castillo de Pelisor, residencia de la siguiente generación de la familia real, cuya visita complementa la historia del conjunto. Más que un palacio, Peles representa la unión entre arte, ingeniería, naturaleza e historia, ofreciendo una de las experiencias culturales más completas de Rumanía. La ciudadela de Sighisoara es una de las fortalezas medievales mejor conservados de Europa y uno de los mayores tesoros históricos de Rumanía. Situada en el corazón de Transilvania, ha permanecido habitada de forma continua desde la Edad Media, un hecho poco común entre las antiguas ciudades fortificadas del continente. Gracias a su extraordinario estado de conservación y a su importancia histórica, fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sus murallas, calles empedradas y coloridas casas transportan al visitante a una época en la que el comercio, la defensa y la vida cotidiana coexistían dentro de un recinto protegido. La ciudadela fue fundada por colonos sajones establecidos en Transilvania durante la Edad Media. Su ubicación estratégica favoreció el desarrollo del comercio y convirtió la ciudad en un importante centro económico y defensivo. Para proteger a sus habitantes, se levantó un sólido sistema de murallas, reforzado con torres construidas y mantenidas por los distintos gremios artesanales. Cada gremio asumía la responsabilidad de una torre específica,
reflejando el alto de organización que caracterizaba a estas comunidades medievales. Gracias a este modelo de defensa, la ciudad logró resistir numerosos conflictos y preservar buena parte de su estructura original. Uno de los mayores atractivos de la ciudadela es la armonía de su conjunto urbano. A diferencia de otros centros históricos profundamente transformados con el paso del tiempo, Sigisoara conserva su trazado medieval casi intacto. Sus estrechas calles adoquinadas conectan pequeñas plazas, antiguas viviendas de comerciantes, iglesias históricas y edificios públicos que aún mantienen su carácter original. Entre los monumentos más representativos destacan la Torre del Reloj, convertida actualmente en Museo de Historia, y la Iglesia de la Colina, a la que se accede por la famosa escalera cubierta de los escolares, una singular estructura de madera construida para proteger a los estudiantes y fieles durante los inviernos. La ciudadela también es conocida por su relación con Vlad III, llamado Vlad el Empalador, personaje histórico que inspiró parcialmente la figura literaria de Drácula. Según la tradición, nació en Sigisoara, aunque la ciudad destaca mucho más por su auténtico legado medieval que por esta asociación histórica. Hoy la ciudadela de Sigisoara continúa siendo un lugar vivo. Sus habitantes conviven con talleres artesanales, restaurantes, pequeñas galerías y festivales culturales que llenan sus calles de actividad. Más que un museo al aire libre, representa un ejemplo excepcional de cómo una ciudad medieval puede conservar su identidad a lo largo de los siglos. Recorrer sus murallas permite comprender la historia de Transilvania y descubrir uno de los conjuntos urbanos más valiosos de Europa. El delta del Danubio es uno de los humedales más importantes y mejor conservados de Europa, situado principalmente en el este de Rumanía, donde el río Danubio desemboca en el Mar Negro. Constituye un inmenso laberinto natural formado por canales, lagunas, islas, bosques inundables y extensos carrizales. Este paisaje cambia constantemente debido a los sedimentos que el río deposita a lo largo del tiempo, creando nuevos hábitats y modificando el curso de las aguas. Gracias a su extraordinaria riqueza ecológica, gran parte del delta está protegido como reserva de la biosfera y forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El delta representa uno de los ecosistemas acuáticos más valiosos del continente. Sus aguas dulces se mezclan gradualmente con las del Mar Negro, dando origen a una enorme diversidad de ambientes naturales donde prosperan miles de especies de plantas y animales. La abundancia de vegetación, especialmente los inmensos carrizales, desempeñan un papel fundamental en la purificación del agua y proporciona refugio a una gran variedad de organismos. Esta combinación de factores convierte al delta en un auténtico laboratorio natural para científicos y conservacionistas de todo el mundo. Uno de los mayores tesoros del delta del Danubio es su extraordinaria fauna. Más de 300 especies de aves utilizan este territorio para reproducirse, alimentarse o descansar durante sus migraciones entre Europa, Asia y África. Entre las más representativas destacan los pelícanos blancos y los pelícanos ceñudos, además de garzas, espátulas, cormoranes, águilas pescadoras y numerosas aves acuáticas. Sus canales, lagos y marismas también albergan unas 45 especies de peces de agua dulce, incluidos los esturiones, considerados de gran importancia ecológica, por ser alguna de las especies más antiguas del planeta. La mejor forma de descubrir este paisaje es navegando en pequeñas embarcaciones que recorren lentamente los estrechos canales del delta. Durante el trayecto aparecen aldeas pesqueras tradicionales, zonas de vegetación prácticamente intacta y silenciosos rincones donde es posible observar la fauna sin alterar su comportamiento. El turismo se desarrolla principalmente bajo criterios de ecoturismo, promoviendo la fotografía de naturaleza, la observación de aves y el respeto por este delicado ecosistema. Aunque la mayor parte del delta pertenece a Rumanía, una porción se extiende hacia Ucrania, formando un espacio natural, compartido de enorme importancia internacional.
Su conservación resulta esencial para proteger las rutas migratorias de numerosas especies y mantener el equilibrio ecológico de una de las regiones húmedas más valiosas de Europa. Más que un destino turístico, el delta del Danubio representa un recordatorio de la extraordinaria capacidad de la naturaleza para crear paisajes vivos que evolucionan constantemente y continúan siendo fundamentales para la biodiversidad del planeta. La carretera Trans-Fagarasan es una de las rutas de montaña más espectaculares de Europa y una de las mayores obras de ingeniería realizadas en Rumanía. Atraviesa los montes Cárpatos meridionales mediante un recorrido de curvas cerradas, túneles, puentes y pronunciados desniveles que atraviesan algunos de los paisajes más impresionantes del país. Además de ser una importante vía de comunicación, se ha convertido en un símbolo del turismo rumano gracias a la combinación de naturaleza, ingeniería e historia que ofrece a lo largo de todo su recorrido. La carretera fue construida entre 1970 y 1974 durante el gobierno de Nicolae Ceausescu. Su finalidad original era estratégica y militar, ya que debía permitir un rápido desplazamiento entre las regiones históricas de Transilvania y Valaquia a través de las montañas. La obra representó un enorme desafío técnico debido al relieve, las condiciones climáticas extremas y la necesidad de perforar roca sólida para abrir paso a la vía. Su construcción requirió un enorme esfuerzo humano y dejó un importante costo en vidas, convirtiéndose en una de las obras de infraestructura más complejas realizadas en el país durante el siglo XX. Con aproximadamente 151 kilómetros de longitud, la carretera alcanza una altitud cercana a los 2.042 metros sobre el nivel del mar, lo que la sitúa entre las vías pavimentadas más altas de Rumanía. Recorre el macizo de Fagaras, donde se encuentran las montañas más elevadas del país, enlazando dos regiones históricas separadas durante siglos por esta imponente barrera natural. Su trazado serpentea entre bosques, profundos valles, paredes de roca y praderas alpinas, ofreciendo un paisaje que cambia constantemente con la altitud. Uno de los puntos más conocidos del recorrido es el lago Balea, un lago glaciar rodeado de cumbres que constituye una de las principales paradas de la ruta. Muy cerca se encuentra el túnel de Balea, el túnel carretero más largo de Rumanía, que atraviesa la montaña y conecta ambas vertientes. A lo largo del camino también aparecen numerosos viaductos, cascadas, miradores naturales y zonas donde es frecuente observar cabras montesas y otras especies propias de los Cárpatos. En la vertiente sur se encuentra el castillo de Poenari, una auténtica fortaleza medieval vinculada históricamente a Vlad III el Empalador. A diferencia del famoso castillo de Bran, sí existía evidencias que Vlad utilizó Poenari como una de sus fortalezas. La subida hasta las ruinas requiere ascender cientos de escalones, pero ofrece una perspectiva privilegiada del valle y permite comprender la importancia estratégica de este enclave. La carretera permanece abierta únicamente durante los meses más cálidos del año. Las intensas nevadas obligan a cerrar el tramo de mayor altitud durante buena parte del invierno para garantizar la seguridad de los viajeros. Antes de planificar la visita, resulta recomendable consultar el estado oficial de la vía, ya que las fechas de apertura y cierre dependen de las condiciones meteorológicas de cada temporada. La Trans-Fagarasan alcanzó una fama internacional tras aparecer en el programa británico Top Gear, donde fue presentada como una de las carreteras más espectaculares para conducir. Desde entonces, miles de viajeros llegan cada año, atraídos por sus curvas, sus paisajes alpinos y la sensación de atravesar el corazón de los Cárpatos. Hoy representa una combinación única de naturaleza, historia e ingeniería que resume el carácter montañoso de Rumanía y se ha convertido en una experiencia imprescindible para quienes desean descubrir el país desde una perspectiva diferente.
El lago Balea es uno de los paisajes naturales más representativos de Rumanía y un destino imprescindible para quienes desean descubrir la belleza de los montes Făgăraș, el macizo más elevado de los Cárpatos meridionales. Situado a unos 2034 metros de altitud, este lago glaciar destaca por sus aguas cristalinas, el impresionante entorno alpino que lo rodea y su estrecha relación con la famosa carretera Transfăgărașan, considera una de las rutas panorámicas más espectaculares de Europa. El lago se originó hace miles de años como consecuencia de la acción de los antiguos glaciares que modelaron estas montañas. Con el retroceso del hielo quedó una cuenca natural que, alimentada por el deshielo y las precipitaciones, dio lugar a este espejo de agua de gran belleza. Rodeado por escarpadas cumbres, praderas alpinas y paredes de roca, el paisaje cambia constantemente con las estaciones, ofreciendo una imagen diferente en cada época del año. Durante el verano, el lago Balea se convierte en uno de los principales puntos de partida para realizar rutas de senderismo por los montes Făgăraș. Numerosos caminos señalizados conducen hacia picos, valles glaciares y miradores naturales desde los que es posible contemplar una amplia panorámica de los Cárpatos. El aire puro de la alta montaña, la abundancia de flores alpinas y el sonido del agua crean un ambiente especialmente apreciado por excursionistas, fotógrafos y amantes de la naturaleza. El acceso más habitual durante la temporada cálida se realiza por la carretera Transfăgărașan, cuyo recorrido serpentea entre montañas hasta alcanzar las inmediaciones del lago. Cuando intensas nevadas obligan a cerrar el tramo de mayor altitud, la forma más frecuente de llegar consiste en utilizar el teleférico, que parte desde Balea Cascada, permitiendo contemplar desde el aire los profundos valles y los densos bosques que cubren las laderas. En los alrededores existen refugios de montaña, servicios de rescate alpino y una estación meteorológica que supervisa las cambiantes condiciones del clima. Durante el invierno, el área adquiere un aspecto completamente distinto. La nieve cubre el paisaje y favorece actividades como el esquí de travesía, las excursiones con raqueta y la construcción del conocido hotel de hielo, una estructura temporal elaborada íntegramente con bloques extraídos del propio lago cuando las temperaturas lo permiten. Debido a su elevada altitud, las condiciones meteorológicas pueden cambiar con gran rapidez. Incluso en verano son habituales el viento, la niebla y los descensos bruscos de temperatura. Por ello, antes de emprender cualquier excursión, resulta recomendable consultar el estado de la carretera, el pronóstico del tiempo y las recomendaciones de seguridad. Hoy, el lago Balea representa uno de los grandes símbolos naturales de Rumanía. La combinación de paisajes glaciares, montañas imponentes, biodiversidad y una de las carreteras más famosas del continente convierte este rincón de los Cárpatos en un destino donde naturaleza, aventura y tranquilidad se encuentran en perfecto equilibrio. El Castillo de Corbin, también conocido como Castillo Hunyadi, es una de las fortalezas medievales más impresionantes de Rumanía y uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica y renacentista de Europa Oriental. Situado en la ciudad Hunedoara, destacada por sus imponentes torres, su largo puente de madera, sus altas murallas y el extraordinario estado de conservación que permite comprender cómo era una gran residencia nobiliaria fortificada durante la Edad Media. Su silueta levantada sobre un afloramiento rocoso lo ha convertido en uno de los monumentos históricos más visitados y fotografiados del país. El castillo comenzó a adquirir su aspecto actual durante el siglo XV, cuando Juan Hunyadi, conocida en Rumanía como Iancu de Hunedoara, ordenó ampliar una fortificación anterior. A lo largo del tiempo, distintos propietarios continuaron las obras, incorporando nuevos espacios residenciales, elementos defensivos y detalles decorativos que dieron lugar a una combinación única de estilos arquitectónicos.
Gracias a sucesivas restauraciones, la fortaleza ha conservado gran parte de su esplendor y constituye un valioso testimonio de la evolución de la arquitectura medieval en Transilvania. Uno de sus rasgos más característicos es el puente de acceso de madera, que atraviesa un profundo foso antes de llegar a la entrada principal. Esta disposición reforzaba la seguridad del castillo y, al mismo tiempo, ofrecía una imagen imponente a quienes se aproximaban. En el interior se suceden amplios patios, galerías, escaleras de piedra, balcones y numerosas estancias que muestran el equilibrio entre la función militar y la vida cotidiana de la nobleza. Entre los espacios más destacados se encuentran el Salón de los Caballeros, utilizado para ceremonias y banquetes, el Salón de la Dieta, destinado a reuniones de carácter político, la capilla y varias torres defensivas que ofrecen amplias vistas de los alrededores. También sobresalen las bóvedas de piedra, los ventanales góticos, las decoraciones renacentistas y los pasadizos que conectan distintas partes de la fortaleza. El castillo está rodeado por numerosas leyendas que han aumentado su fama internacional. La más conocida afirma que Vlad III, el Empalador, estuvo prisionero entre sus muros durante un tiempo, aunque los historiadores no han podido confirmar con certeza todos los detalles de este relato. Otra tradición habla del Pozo de los Prisioneros excavado. Según la leyenda, por cautivos turcos a quienes se les prometió la libertad si encontraban agua. Aunque la historia forma parte del folclore local, su autenticidad continúa siendo objeto de debate. Gracias a su extraordinaria apariencia, el castillo de Corbin ha servido como escenario para películas, documentales, series y producciones fotográficas de temática histórica y fantástica. En la actualidad funciona como museo, permitiendo descubrir la historia de la familia Hunyadi y contemplar una de las fortalezas medievales más importantes de Europa, símbolo del patrimonio cultural y arquitectónico de Rumanía. La mina de sal de Turda es uno de los lugares más sorprendentes de Rumanía y una de las antiguas explotaciones salinas más famosas de Europa. Situada en la región de Transilvania, combina historia, geología, patrimonio industrial y espacios recreativos en un inmenso complejo subterráneo que desciende a más de 100 metros de profundidad. Lo que durante siglos fue un importante centro de extracción de sal se ha transformado en una atracción turística de reconocimiento internacional, capaz de ofrecer una experiencia completamente distinta a la de cualquier otro monumento del país. La explotación de sal en esta zona posee una larga tradición que se remonta a la antigüedad. Existen documentos medievales que mencionan la mina desde el siglo VIII, aunque se cree que el aprovechamiento de los depósitos salinos comenzó mucho antes. Durante generaciones, la sal extraída en Turda desempeñó un papel esencial para la economía regional, ya que este mineral era indispensable para conservar alimentos y abastecer numerosas comunidades. La actividad minera continuó hasta la primera mitad del siglo XX, cuando la explotación fue clausurada. Tras el cierre de la mina, sus galerías tuvieron diferentes usos. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvieron como refugio para la población y posteriormente funcionaron como almacén. Décadas después comenzó un ambicioso proyecto de restauración que permitió recuperar el valor histórico del lugar y adaptarlo para las visitas. La gran renovación finalizada en 2010 transformó la antigua mina en un moderno espacio turístico sin alterar la esencia de sus enormes cavidades excavadas en la roca salina. Entre los espacios más impresionantes destaca la mina Rudolf, una inmensa cámara donde un ascensor panorámico permite apreciar la magnitud de las paredes de sal. Otro punto emblemático es la mina Terresia, cuyo lago subterráneo refleja las formaciones minerales y permite realizar pequeños recorridos en barca. También sobresale la sala Krivakului, donde aún se conserva la maquinaria histórica utilizado para elevar enormes bloques de sal mediante un ingenioso sistema accionado antiguamente por caballos.
Además de su patrimonio minero, el complejo incorpora zonas recreativas que incluyen una noria, pista de minigolf, mesas de billar, áreas de descanso y espacios destinados a actividades culturales. La iluminación cuidadosamente diseñada resalta las texturas de la sal y crea un ambiente futurista que contrasta con la antigüedad de las galerías. La temperatura interior permanece estable entre los 10 y 12 grados durante todo el año, independientemente de las condiciones exteriores. Este microclima, caracterizado por un aire limpio y una humedad constante, ha despertado el interés de numerosas personas, aunque la mina debe entenderse principalmente como un espacio patrimonial y turístico. Hoy, la mina de sal de Turda representa una extraordinaria combinación de historia, ingeniería, naturaleza y creatividad. Su capacidad para transformar un antiguo espacio industrial en uno de los destinos subterráneos más espectaculares del mundo la convierte en uno de los grandes símbolos turísticos y culturales de Rumanía. El desfiladero de Bicaz es uno de los países naturales más impresionantes de Rumanía y una de las rutas panorámicas más famosas de los Cárpatos orientales. Esculpido durante millones de años por el río Bicaz, este profundo cañón atraviesa montañas de piedra caliza y forma parte del Parque Nacional Desfiladero del Bicaz-Asmas, un espacio protegido reconocido por su extraordinario valor geológico, paisajístico y ecológico. Sus paredes casi verticales, que en algunos puntos superan los 300 metros de altura, convierten el recorrido en una experiencia visual difícil de olvidar. El desfiladero se extiende a lo largo de aproximadamente 8 kilómetros entre los actuales distritos de Neamt y Harghita, sirviendo además como un histórico corredor natural que comunica las regiones de Moldavia y Transilvania. La carretera nacional DN12C atraviesa el cañón siguiendo el curso del río, permitiendo contemplar de cerca la magnitud de las montañas. En ciertos tramos, la distancia entre ambas paredes rocosas es tan reducida que el paisaje transmite la sensación de avanzar por un enorme pasillo de piedra abierto por la fuerza constante del agua. La formación de este desfiladero es el resultado de un prolongado proceso de erosión sobre antiguas rocas calizas de origen jurásico. Con el paso del tiempo, el río excavó lentamente el terreno hasta crear un relieve lleno de gargantas, cuevas, fisuras y afiladas agujas de roca. Este entorno constituye uno de los mejores ejemplos de paisaje kárstico de Rumanía y continúa siendo objeto de estudio por parte de geólogos especialistas en ciencias naturales. La riqueza natural del parque va mucho más allá de sus impresionantes acantilados. Los bosques de abetos, hayas y pinos cubren gran parte de las montañas, proporcionando refugio a numerosas especies de animales, entre ellas osos pardos, lobos, linces, corzos y diversas aves rapaces. La flora también representa una notable diversidad, con plantas adaptadas a los suelos calcáreos y a las condiciones propias de la montaña, lo que convierte la zona en un importante espacio para la conservación de la biodiversidad. El lugar ofrece múltiples posibilidades para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre. Existen senderos señalados que permiten explorar diferentes sectores del parque, rutas para escalada deportiva sobre las paredes de roca y numerosos miradores desde los que se obtienen panorámicas espectaculares del cañón. Muy cerca se encuentra el Lago Rojo, otro de los grandes símbolos naturales de la región, cuya historia geológica complementa perfectamente la visita al desfiladero. Recorrer el desfiladero de Bicaz significa descubrir una de las obras extraordinarias de la naturaleza rumana. La combinación de montañas, bosques, roca y agua crea un paisaje que refleja millones de años de evolución geológica y demuestra cómo la naturaleza puede modelar escenarios de una belleza tan imponente como auténtica. El monasterio de Susevita es un monasterio ortodoxo fortificado ubicado en la localidad de Susevita, en el norte de Rumanía, dentro de la histórica región de Bucovina.
Su extraordinaria combinación de arquitectura religiosa, murallas defensivas y pinturas murales lo ha convertido en uno de los mayores tesoros del patrimonio cultural rumano. Forma parte del conjunto de las iglesias pintadas de Moldavia, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, gracias al excepcional estado de conservación de sus frescos y a su importancia para comprender el desarrollo del arte religioso del este de Europa. Rodeado por montañas y bosques, el monasterio ofrece una imagen de serenidad que contrasta con el carácter defensivo de sus fortificaciones, recordando una época en la que la fe y la protección del territorio estaban profundamente unidas. El monasterio fue fundado por la influyente familia Movila, una de las dinastías más poderosas de la antigua Moldavia. Desde sus inicios desempeñó una doble función: servir como centro espiritual y actuar como refugio frente a las constantes amenazas que afectaban a la región. Por esta razón, el complejo fue diseñado con sólidas murallas, torres de vigilancia y un sistema defensivo que protegía tanto a los monjes como a la población cercana en tiempos de conflicto. A lo largo de los siglos, el monasterio logró conservar gran parte de su estructura original, convirtiéndose en uno de los ejemplos mejor preservados de la arquitectura monástica fortificada de Rumanía. La iglesia reúne armoniosamente elementos de la tradición bizantina con influencias góticas y características propias del arte moldavo. Sus fachadas e interiores están completamente cubiertos por un extenso programa de pinturas religiosas que narran episodios bíblicos, escenas de santos y enseñanzas espirituales mediante una extraordinaria riqueza de colores y detalles. Entre todas las composiciones destaca la célebre escalera de San Juan Clímaco, una representación simbólica del camino del ser humano hacia la perfección espiritual. Esta escena, llena de significado teológico, distingue al monasterio de otros templos pintados de la región y constituye una de las obras maestras de la pintura mural ortodoxa. La delicadeza de los rostros, la profundidad de las composiciones y el equilibrio entre arquitectura y pintura convierten al conjunto en una referencia artística de enorme valor. Además de sus extraordinarios frescos, el monasterio conserva un recinto completamente amurallado que le otorga la apariencia de una fortaleza medieval perfectamente integrada en el paisaje. En su interior funciona un museo donde se exhiben antiguos manuscritos, íconos, bordados, objetos litúrgicos y valiosas piezas de arte religioso que permiten conocer la historia espiritual y cultural de la región. Los jardines, los patios interiores y la tranquilidad del lugar enriquecen la experiencia del visitante, creando un ambiente de contemplación difícil de encontrar en otros monumentos históricos. El monasterio de Susevita representa la culminación del arte mural desarrollado en la antigua Moldavia y constituye un testimonio excepcional de la creatividad religiosa de la región. Su magnífico estado de conservación permite admirar un conjunto artístico prácticamente intacto, donde arquitectura, pintura y simbolismo forman una unidad inseparable. Más que un monumento histórico, sigue siendo un lugar de oración y de peregrinación que mantiene viva una tradición espiritual transmitida durante generaciones. Su incorporación al Patrimonio Mundial de la UNESCO reconoce no solo la belleza de sus frescos, sino también el extraordinario legado cultural que continúa inspirado a historiadores, artistas y viajeros de todo el mundo. Brasov es una de las ciudades con mayor riqueza histórica y cultural de Rumanía. Situada en el corazón de Transilvania y rodeada por las montañas de los Cárpatos, combina un extraordinario legado medieval con un entorno natural privilegiado. Sus calles empedradas, plazas históricas, antiguas fortificaciones y edificios cuidadosamente conservados permiten descubrir el pasado de una ciudad que durante siglos fue un importante punto de encuentro entre distintas culturas y rutas comerciales. Gracias a su ubicación estratégica y a la armoniosa convivencia entre historia y naturaleza, Brasov se ha consolidado como uno de los destinos más apreciados para comprender la esencia de Transilvania.
La ciudad fue fundada por colonos sajones durante la Edad Media y pronto adquirió gran relevancia como centro comercial entre Europa Central y los Balcanes. Su posición favoreció el intercambio de mercancías, ideas y tradiciones, impulsando un notable crecimiento económico que dejó una profunda huella en su arquitectura. Aún hoy pueden contemplarse extensos tramos de las antiguas murallas defensivas, bastiones, torres de vigilancia y puertas monumentales que protegían la ciudad frente a invasiones. El casco histórico conserva un extraordinario conjunto de edificios medievales, entre los que destacan la Plaza del Concejo, antiguas casas de comerciantes y la imponente Iglesia Negra, el mayor templo gótico del país. Cada calle refleja la convivencia de las comunidades rumanas, sajona y húngara, cuya influencia continúa presente en la arquitectura, la gastronomía, las festividades y las tradiciones locales. Pasear por el centro histórico permite descubrir pequeños patios, fachadas coloridas y rincones que conservan el ambiente de una ciudad que ha sabido preservar su identidad a lo largo del tiempo. El entorno montañoso convierte a Brasov en un destino atractivo durante cualquier época del año. Durante el invierno, las cercanas estaciones desde esquí reciben a visitantes que buscan disfrutar la nieve en alguno de los paisajes más espectaculares del país. Uno de los lugares más visitados es el Monte Tampa, que se eleva sobre la ciudad y puede alcanzarse caminando o mediante un teleférico. Desde la cima se obtiene una panorámica excepcional del casco antiguo, las murallas medievales y el extenso paisaje montañoso que rodea a la región. Este mirador permite apreciar cómo la ciudad se integra de forma natural entre los valles y las montañas. Brasov también constituye un excelente punto de partida para recorrer algunos de los lugares más representativos de Transilvania. Desde aquí es posible visitar castillos medievales, fortalezas, iglesias fortificadas, pueblos tradicionales y espectaculares rutas de montaña. Su ubicación facilita explorar algunos de los paisajes más conocidos de Rumanía de corta distancia. Más allá de sus monumentos, la ciudad ofrece una atmósfera acogedora donde la historia convive con la vida cotidiana. Cafeterías, mercados, restaurantes y plazas llenas de actividad permiten disfrutar de una experiencia auténtica, convirtiendo a Brasov en un lugar donde el patrimonio histórico y la naturaleza forman un equilibrio que continúa fascinando a viajeros de todo el mundo. Plaza del Concejo. Es el corazón histórico de Brasov y el lugar donde mejor se aprecia la evolución de esta ciudad de Transilvania a lo largo de los siglos. Rodeada por elegantes edificios de fachadas coloridas y dominadas por la silueta de los montes Cárpatos, la plaza ha sido durante generaciones el principal punto de encuentro de comerciantes, viajeros y habitantes. Quien llega aquí descubre un espacio que conserva el encanto medieval sin dejar de ser uno de los centros urbanos más animados de Rumanía, donde la historia y la vida cotidiana conviven de forma natural. Desde la Edad Media, la Plaza del Concejo desempeñó un papel fundamental en el desarrollo económico de Brasov. Gracias a su posición estratégica entre Europa Central y los Balcanes, la ciudad se convirtió en un importante centro comercial. En este espacio se organizaban mercados, ferias y reuniones de mercaderes procedentes de distintas regiones, intercambiando productos, idiomas y tradiciones. Además del comercio, la plaza acogía ceremonias públicas, anuncios oficiales y acontecimientos que marcaban la vida de la comunidad, consolidándose como el verdadero núcleo cívico de la ciudad. El edificio más representativo del conjunto es la Casa del Concejo, levantada en el centro de la plaza, con su característica torre del reloj y su arquitectura medieval. Fue durante siglos la sede del gobierno local. Actualmente alberga Museo de Historia del Condado de Brasov, donde se conservan documentos, objetos arqueológicos y exposiciones que narran la evolución de la ciudad desde sus orígenes hasta la actualidad. Su presencia aporta identidad al paisaje urbano y recuerda la importancia administrativa que tuvo este lugar durante siglos.
Alrededor de la plaza se levantan edificios históricos cuidadosamente restaurados con fachadas de colores pastel, balcones ornamentados y tejados inclinados que reflejan la influencia sajona. Muy cerca se encuentra la célebre Iglesia Negra, el mayor templo gótico de Rumanía, cuya imponente silueta domina parte del horizonte. Las estrechas calles empedradas que parten desde la plaza conducen hacia antiguas murallas, bastiones y rincones llenos de historia, permitiendo recorrer el casco antiguo casi como si el tiempo hubiera transcurrido con mayor lentitud. Hoy la plaza del Concejo continúa siendo el centro de la vida social de Brasov. Durante todo el año alberga mercados tradicionales, conciertos, festivales culturales y celebraciones al aire libre que llenan el espacio de música y visitantes. Sus cafeterías, restaurantes y terrazas ofrecen un ambiente acogedor donde es posible contemplar el ir y venir de la ciudad mientras las montañas enmarcan el paisaje. De día destaca por su intensa actividad y por la luz que ilumina las fachadas históricas. Al anochecer, la iluminación convierte la plaza en un escenario elegante y tranquilo que invita a prolongar el paseo. Más que un atractivo turístico, la Plaza del Concejo representa la memoria viva de Brasov. En sus edificios, calles y espacios abiertos permanece la huella de comerciantes medievales, artesanos, viajeros y generaciones de habitantes que contribuyeron a construir la identidad de la ciudad. Caminar por este lugar permite comprender cómo la historia, la arquitectura y la vida cotidiana siguen entrelazándose en uno de los conjuntos urbanos mejor conservados de Transilvania, convirtiéndolos en una visita imprescindible para descubrir la esencia cultural e histórica de Rumanía. Sibiu es una ciudad histórica situada en el corazón de Transilvania, en el centro de Rumanía, reconocida por conservar uno de los cascos medievales mejor preservados de Europa. Rodeada por los montes Sindrel y marcada por los siglos de historia, combina arquitectura antigua, una intensa vida cultural y un ambiente elegante que la convierten en un destino imprescindible para comprender la riqueza histórica del país. Durante la Edad Media fue un importante asentamiento de los sajones de Transilvania, cuya influencia todavía se aprecia en sus edificios, fortificaciones y tradiciones. El centro histórico se divide en la ciudad alta y la ciudad baja, unida por escalinatas, pasajes y calles empedradas que invitan a recorrer la ciudad sin prisa. En la parte superior se encuentran algunos de sus espacios más representativos, como la Plaza Grande, la Plaza Pequeña, el Puente de las Mentiras y el Palacio Brukenthal, sede de uno de los museos de arte más antiguos de Rumanía. Uno de los rasgos más curiosos de Sibiu son los característicos tejados con pequeñas ventanas abuhardilladas que parecen ojos observando la ciudad, un detalle arquitectónico que le ha dado una identidad inconfundible. Fundada por colonos germanos durante el siglo VII, Sibiu creció rápidamente hasta convertirse en un destacado centro comercial y defensivo de Transilvania. Sus murallas, torres de vigilancia e iglesias reflejan la importancia estratégica que tuvo durante siglos bajo distintas administraciones. La ciudad prosperó gracias al comercio y a los gremios artesanales, dejando un legado urbano que aún conserva gran parte de su trazado medieval. Esa mezcla de influencias rumanas, sajonas y centroeuropeas puede apreciarse tanto en la arquitectura como en las costumbres locales. La vida cultural ocupa un lugar fundamental en la identidad de Sibiu. Sus plazas acogen conciertos, mercados tradicionales, exposiciones y festivales durante todo el año. El Festival Internacional del Teatro de Sibiu ha adquirido reconocimiento mundial y reúne a artistas procedentes de numerosos países, convirtiendo las calles en escenarios al aire libre. Además, la ciudad alberga museos, galerías y centros culturales que mantienen vivo su patrimonio histórico. Recorrer Sibiu también significa disfrutar de cafeterías con terrazas, restaurantes tradicionales y pequeñas tiendas instaladas en edificios centenarios. Desde la ciudad parten excursiones hacia los montes Sindrel y la famosa carretera Trans-Făgărașani, considerada una de las rutas panorámicas más espectaculares de Europa cuando permanece abierta.
La gastronomía local refleja la convivencia de distintas culturas, combinando recetas humanas con influencias sajonas y centroeuropeas. Gracias a su extraordinario patrimonio, su ambiente acogedor y su riqueza cultural, Sibiu representa una de las expresiones más completas de la historia y la identidad de Transilvania. Puente de las Mentiras es un histórico puente peatonal situado en el corazón de Sibiu, en Transilvania, que conecta la Plaza Pequeña con la Plaza Uets, sobre la calle Ocnei. Además de facilitar el paso entre dos sectores del casco antiguo, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad, gracias a su elegante estructura de hierro fundido, su estilo neogótico y las numerosas leyendas que han dado fama a su nombre. Hoy representa un punto de encuentro entre la historia, la arquitectura y el folclore rumano. Durante siglos, este lugar estuvo ocupado por un puente de madera que permitía la comunicación entre la ciudad alta y la ciudad baja de Sibiu. Con el crecimiento urbano y la necesidad de una estructura más resistente, fue reemplazado por el actual puente de hierro fundido, inaugurado a mediados del siglo XIX. Su construcción marcó un importante avance para la ingeniería de la época y es reconocido como el primer puente de hierro fundido levantado en el territorio de la actual Rumanía. Desde entonces ha permanecido como parte esencial del paisaje histórico de la ciudad, soportando el paso de generaciones de habitantes y viajeros. Aunque sus dimensiones son relativamente modestas, el puente destaca por la elegancia de sus arcos metálicos, sus barandillas decoradas y los delicados motivos neogóticos que adornan la estructura. Todavía pueden apreciarse inscripciones originales que recuerdan el año de su construcción y la fundición alemana responsable de fabricar varias de sus piezas. Estos detalles convierten al puente en una pequeña obra de ingeniería que armoniza perfectamente con los edificios medievales que lo rodean. Sin embargo, lo que realmente ha convertido al Puente de las Mentiras en un lugar tan famoso son las historias transmitidas de generación en generación. La tradición popular asegura que el puente cruje o incluso podría derrumbarse si alguien dice una mentira mientras permanece sobre él. Otra versión cuenta que antiguamente desenmascaraba a comerciantes deshonestos o a parejas que incumplían sus promesas. Aunque estas narraciones forman parte del imaginario local, muchos historiadores consideran que el origen del nombre está relacionado con una evolución lingüística del antiguo nombre alemán del puente, cuya pronunciación terminó asociándose con la palabra mentiras, dando origen a las leyendas que aún perduran. Actualmente, el Puente de las Mentiras es una parada imprescindible para quienes recorren el centro histórico de Sibiu. Desde él se contemplan calles empedradas, plazas llenas de vida, iglesias medievales y edificios con los característicos tejados que parecen observar a los visitantes. A cualquier hora del día, fotógrafos, artistas y viajeros se detienen para admirar este rincón cargado de historia. Más que una simple conexión entre dos calles, el puente representa el encuentro entre la realidad histórica y la imaginación popular, convirtiéndose en uno de los lugares más memorables de toda Transilvania. Cementerio Alegre es un singular cementerio situado en la localidad de Zapanta, en la histórica región de Maramureş, al norte de Rumanía. Lejos de transmitir únicamente solemnidad, este lugar ofrece una visión diferente sobre la muerte, entendida como una continuación natural de la vida. Sus coloridas cruces de madera, sus escenas pintadas a mano y sus ingeniosos epitafios han convertido este espacio en un símbolo de la cultura popular rumana y en un destino que despierta la curiosidad de viajeros de todo el mundo. La historia del Cementerio Alegre comenzó en la primera mitad del siglo XX, gracias al escultor y tallista Stan Jos Patras. Inspirado por las tradiciones locales, comenzó a crear cruces de roble decoradas con relieve y poemas escritos en primera persona, donde era el propio difunto quien parecía contar su historia. En lugar de limitarse a registrar nombres y fechas, cada inscripción describía la personalidad, el oficio, las virtudes o incluso los defectos de quien descansaba allí.
Algunas narraciones eran emotivas, otras irónicas y muchas reflejaban un agudo sentido del humor que sorprendía a quienes las leían. Tras la muerte del artista, otros artesanos continuaron su legado respetando el estilo que hizo famoso al cementerio. Lo que distingue a este lugar es su manera de celebrar la existencia. Cada cruz está pintada con el característico azul de Zapanta, un tono intenso que se ha convertido en la imagen más representativa del conjunto. Sobre esa superficie aparecen escenas de la vida cotidiana, campesinos trabajando la tierra, músicos interpretando melodías tradicionales, mujeres cocinando, pastores cuidando rebaños o familias reunidas durante las celebraciones. Estas ilustraciones, acompañadas de versos sencillos y sinceros, muestran que la memoria puede conservarse con cercanía, afecto e incluso una sonrisa. Actualmente, el cementerio alberga más de 800 cruces talladas y funciona también como un extraordinario museo etnográfico al aire libre. Cada obra constituye un testimonio de las costumbres, las profesiones y la vida diaria de la comunidad de Maramureş, permitiendo comprender cómo vivían sus habitantes durante distintas generaciones. La combinación de escultura, pintura y poesía convierte cada sepultura en una narración única. El Cementerio Alegre se encuentra junto a la iglesia ortodoxa de Zapanta, cerca de la frontera con Ucrania. Recorrerlo a pie permite descubrir historias personales que van mucho más allá de una simple lápida. Más que un lugar dedicado únicamente al recuerdo, representa una tradición cultural que transforma el duelo en memoria, el arte en identidad y la historia cotidiana de un pueblo en un legado capaz de emocionar a quienes lo visitan. Parque Natural Apuseni es un extenso espacio protegido situado en los montes Apuseni, al oeste de Rumanía, reconocido por albergar algunos de los paisajes kársticos más espectaculares del país. Sus montañas esconden un inmenso mundo subterráneo formado durante millones de años por la acción del agua sobre la roca caliza. Cuevas, ríos subterráneos, gargantas profundas y bosques centenarios conviven con pequeños pueblos de montaña donde aún se conservan antiguas tradiciones. Esta combinación de naturaleza, geología y patrimonio cultural convierte al parque en un destino muy apreciado tanto por científicos como por amantes del senderismo y la aventura. El parque se extiende por una amplia superficie repartida entre los distritos de Alba Björk y Kluk. La abundancia de roca caliza ha modelado un relieve de enorme interés geológico, caracterizado por dolinas, cimas, desfiladeros y más de 1500 cuevas. Muchas de ellas continúan siendo objeto de exploración e investigación, mientras otras pueden visitarse siguiendo recorridos acondicionados para el público. Cada formación revela el lento trabajo de la naturaleza a lo largo de incontables generaciones, creando paisajes subterráneos de extraordinaria belleza. Los extensos bosques de hayas y abetos cubren gran parte del parque y sirven de refugio para numerosas especies propias de los Cárpatos occidentales. Entre sus habitantes destacan osos pardos, lobos, linces, ciervos y una gran variedad de aves forestales. Las cuevas desempeñan además un papel esencial para distintas especies de murciélagos, que encuentran allí condiciones ideales para refugiarse y reproducirse. En varias cavidades también se han descubierto restos paleontológicos y evidencias de ocupación humana prehistórica, lo que incrementa el valor científico de este territorio. Entre los lugares más conocidos sobresale la cueva del glaciar de Karaşoara, donde se conserva uno de los bloques de hielo subterráneo más antiguos de Europa. También destacan la cueva de los osos, famosa por los restos fósiles encontrados en su interior, las impresionantes gargantas de Cetalife Ponorului y la meseta kárstica de Padis, un paraíso para el senderismo y la exploración geológica. Algunos recorridos son accesibles para cualquier visitante, mientras otras requieren experiencia y equipo especializado. A diferencia de muchos parques naturales europeos, Apuseni también protege comunidades que continúan viviendo en armonía con la montaña. Los habitantes de la región de los Moti mantienen tradiciones vinculadas a la ganadería,
la artesanía en madera y la agricultura de pequeña escala. Sus aldeas conservan costumbres transmitidas durante generaciones, integrándose de forma respetuosa en el paisaje. Gracias a este equilibrio entre conservación ambiental y patrimonio humano, el Parque Natural Apuseni representa un ejemplo de convivencia entre naturaleza y cultura, ofreciendo una experiencia auténtica en uno de los rincones más fascinantes de Rumanía. Después de recorrer Rumanía, queda claro que este país es mucho más que castillos, montañas y ciudades antiguas. Sus paisajes, historias y tradiciones conservan una identidad que ha permanecido viva durante siglos. Detrás de sus monumentos y rincones naturales existe una esencia única que merece ser descubierta con calma. Rumanía demuestra que los lugares más especiales no solo se encuentran en lo que vemos, sino en lo que nos hace sentir. Aunque este viaje llega a su final, la magia de este país permanece en la memoria. Porque algunos destinos no solo se visitan, también dejan una huella que invita a volver.